Nos dice entonces, la materia está constituida por por partículas fundamentales llamadas átomos. A pesar de que átomo quiere decir indivisible, no se le cambió el nombre a estas partículas, se les sigue llamando de esta manera y siguen siendo entonces las partículas que, como él lo dice, conforman todas las sustancias. Segundo, nos menciona, todos los átomos de un elemento son exactamente iguales en peso, en todos los aspectos. Y en tercer lugar, nos menciona que las reacciones que se dan en la naturaleza se dan por combinación o restricción de estas partículas. Aquí entonces, chicos, los invito a que realicen la primera actividad, que es una lectura relacionada con John Dalton y el daltonismo. ¿Qué viene después de esa manifestación de esos postulados de Dalton? Bueno, pues aparece J.J. Thomson hasta 1904. J.J. Thomson ya hace un proceso más experimental relacionado con la materia, y es que hace el experimento de los rayos catódicos. Les dejo como consulta, chicos, que averigüen en qué consistió este experimento de los rayos catódicos. Ya a partir de la experiencia, entonces se descubre la naturaleza eléctrica de la materia, es decir, se sabe que en la materia hay unas partículas que son negativas. Entonces aparece el electrón a partir de la experimentación. Quiere decir que después de toda esta discusión, se llega a la conclusión entonces de que el átomo sí es divisible, no solamente hay una partícula que conforma la materia, sino que el átomo es divisible. Si nosotros comparamos entonces aquí en este caso las ideas expuestas por J.J. Thomson con John Dalton, ya encontramos algunas diferencias, porque Dalton decía que la materia, que el átomo era una partícula fundamental, pero nunca habló de unas partículas subatómicas, pero aquí ya encontramos entonces la partícula de carga negativa, que es el electrón. Entonces, ¿qué se propone? Se propone que el átomo es una esfera maciza, no hueca, maciza, cargada positivamente, y que los electrones, que son las partículas negativas, se encuentran distribuidas con él de la misma manera que se encuentran las uvas pasas en un pudín. Por eso se le conoce como el modelo de pudín con uvas pasas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, pues si se descubre el electrón que es la carga negativa, pero se sabe que la materia es una sustancia neutra, entonces el átomo como sustancia neutra pues tendrá una carga positiva que contrarreste esa carga negativa para que nos dé como resultado una neutralidad. ¿Qué viene después de los descubrimientos de J.J. Thomson? Viene después, en los inicios del siglo XX, Rutherford, que por cierto fue un estudiante, fue un alumno de Thomson. ¿Qué propone Rutherford a raíz de los estudios que se han hecho entonces hasta el momento, de los análisis? Rutherford hace un experimento en una lámina de oro, a la cual somete a unos rayos alfa de carga positiva. Entonces aquí tenemos en pantalla cómo fue este experimento. Aquí tenemos la lámina de oro, la cual es sometida a los rayos, y los rayos caen sobre la plata. Muchos de ellos, si nosotros vemos aquí en la representación gráfica, muchos de ellos atraviesan la placa, pero unos pocos se desvían o rebotan, como decimos comúnmente. Entonces, ¿cómo interpretó Rutherford este fenómeno? Él lo interpretó de la siguiente manera. Dijo, miren, aquí voy a graficar la lámina, y lo que estamos observando que sucede es lo siguiente. Aquellas partículas que pasan y atraviesan la lámina son partículas que encuentran espacios vacíos para poder pasar derecho, para poder atravesarla, y esos pocos haces de partículas alfa que se desvían o que rebotan, lo hacen, miren, aquí hay uno que se desvía, lo hacen porque se chocan o se encuentran con unos núcleos de átomos. Entonces viene nuestra primera teoría atómica nuclear, y el núcleo de los átomos es inamovible, nada los mueve de donde están. Los que atraviesan, repito, pasan por espacios vacíos, y los que se desvían es porque chocan con los núcleos. Entonces viene esta teoría atómica, donde dice, bueno, observar este fenómeno es como si tú dispararas una bala de 15 pulgadas sobre un trozo de papel y esas balas rebotaran. Viene entonces este modelo atómico planteado como el que estamos observando en pantalla, que es el que hemos visto de pronto muchas veces, ¿cierto? Y entonces dice este modelo atómico que el núcleo del átomo es el que concentra la mayor cantidad de masa, que el átomo es en su gran mayoría un espacio vacío, y que los electrones pues se encuentran
distanciados del núcleo en constante movimiento. Pero, para ser más concretos, vamos a mirar cuáles son los postulados de esta teoría. La mayor cantidad de masa del átomo entonces está en el núcleo. Además, esa masa es inamovible, como decíamos ahorita, nada la mueve de donde esté. En segundo lugar, nos dice el átomo es en su gran mayoría espacio vacío, lo que les comentaba ahorita. Por eso es que los rayos, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, atraviesan la lámina de oro. Por otro lado, el radio del átomo es del orden de 10 a la menos 13, el radio del átomo, es decir, la distancia que hay entre el centro y la parte más externa. Si nosotros observáramos el átomo de esta manera, entonces diríamos que el radio es la distancia entre el centro y el electrón más externo, ¿cierto? Entonces hace una comparación entre el radio del átomo y el radio de su núcleo, es decir, el radio de estas partículas que están aquí conformando el núcleo, de esta esfera que conforma el núcleo. La relación entre ellas dos es tan diferente que viene y hace la siguiente analogía. Si el núcleo fuera una pelota de ping-pong, el primer electrón que nosotros encontraríamos distanciado de ese núcleo estaría por lo menos a 1 kilómetro de distancia. Entonces imaginemos que el núcleo es una pelota de ping-pong y que el primer electrón está a 1 kilómetro de distancia. La mayoría de espacio en el átomo, entonces concuerda con lo que él ha dicho, es un espacio vacío. Bueno, esta es la idea que acabo de exponerles. Y postula la existencia del neutrón. ¿Por qué postula la existencia del neutrón? Porque hay un fenómeno que se da y es que algunos átomos de un mismo elemento difieren ligeramente en masa. Entonces, postula la existencia de una partícula subatómica que se encuentra en el núcleo, que está junto con los protones. Es decir, aquí tenemos las partículas positivas, que son los protones, y también entonces propone que hay unas partículas que no aportan carga, pero sí aportan masa, y que las llamó neutrones. ¿Listo? A esta suma de partículas totales, el número de protones más el número de electrones es lo que se conoce como número de masa. Entonces, cuando yo voy a hablar solo de los protones, cuando nosotros hablamos de solo protones, los vamos a representar con la letra Z. La letra Z me indica la cantidad de protones, de partículas positivas en el núcleo. Pero cuando yo tomo y sumo protones, que son los positivos, con los neutrones, que son carga cero, entonces a esa cantidad le vamos a llamar número de masa. Bien, entonces continuando con lo que nos propone este modelo atómico, tenemos lo siguiente. Hay una notación que me permite expresar esa composición del átomo y es la siguiente, colocando el símbolo del elemento, donde está la X, puede ser hidrógeno, helio, argón, plata, cualquier elemento de la tabla periódica, el número másico, es decir, el número total de partículas que hay en el núcleo del átomo, se representa con la letra mayúscula, como lo decía ahorita, es decir, protones más neutrones, y Z, que también, repito, sería el número atómico, hace referencia al número de protones. Pero hay algo que es cierto y es que químicamente, a pesar de que hay algunos elementos, por ejemplo, algunos átomos de un mismo elemento que difieren ligeramente en masa, y que esa diferencia en masa se debe a que en el núcleo hay algunos neutrones, químicamente eso no es tan relevante porque el comportamiento de los átomos en reacción químicamente, es decir, su capacidad para enlazarse, para formar compuestos, para reaccionar, no va asociado con los protones y los neutrones, sino que va asociado con los electrones. ¿Por qué? Porque son estas partículas, los electrones, los que salen al encuentro de otros átomos y permiten, o en otras ocasiones, no permiten formar enlaces y formar compuestos. Bien, entonces esta salvedad la hago para que tengamos en cuenta que si bien es importante conocer esta teoría, lo que define el comportamiento químico de los átomos son los electrones. Bien, entonces con el tiempo, ya como lo comentábamos en clase, viene el descubrimiento de muchos elementos, de varios elementos, y ya viene la necesidad de empezar a organizarlos, y en esta tarea nos hace un gran aporte Mendeleev, quien mantuvo un orden ascendente en los pesos atómicos. Entonces él lo que hizo fue que empezó a organizar los elementos de acuerdo a su peso atómico, y de acuerdo a su peso atómico también empezó a agruparlos de acuerdo a sus propiedades, para que quedaran en un mismo grupo. Pero resulta que hubo algunos elementos, como el yodo, que no se ajustaban a esa organización que hacía Mendeleev.
Es por eso que surge la tabla periódica moderna. ¿Qué nos dice la tabla periódica moderna? Ya los átomos no se encuentran organizados de acuerdo a su peso, de acuerdo a su masa atómica, sino que ellos se encuentran organizados de acuerdo a su número atómico, es decir, de acuerdo al número de protones en su núcleo, que es el mismo número de electrones, porque como decimos, partimos de la base de que los átomos son partículas neutras, sean partículas neutras. Entonces partimos para organizar los elementos del número atómico, no con su masa, porque como les decía ahorita, elementos como el yodo, aquí tengo otros, telúrico, argón, potasio, etcétera, no cuadraban con Mendeleev. Hay dos grupos de elementos que nosotros no observamos dentro de la tabla periódica por cuestiones de espacio, que son los lantánidos y actínidos, y son estos elementos que estoy resaltando en verde, que si nosotros observáramos la tabla completa en un mismo esquema los veríamos así. Pero lo que muestra la tabla periódica moderna es que toma este grupo de elementos y los coloca abajo en dos líneas aparte, y son las que nosotros observamos debajo del esquema de la tabla periódica. Bien, entonces, ¿cómo viene esta tabla periódica moderna? Los elementos de propiedades similares siempre van en un mismo grupo. Entonces, recordemos que tenemos nosotros en la tabla periódica el grupo 1A. Voy a cambiar el color del lápiz para que se vea más. Entonces, tenemos el grupo 1A. Avanzamos de izquierda a derecha aumentando el grupo. Después tenemos el 2A. Continuamos con el 3A al otro lado de la tabla, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Por qué A? Estos elementos que se conocen como elementos de la familia A es lo que se conoce como elementos representativos. ¿Y por qué elementos representativos? Porque son aquellos a los que más claramente se le notan sus propiedades. No es otro motivo por los cuales se encuentran separados como familia A y veremos ahorita la familia B.